Vamos a dar inicio a la sesión ordinaria del Colegio de Auditores Generales a las 11:25 del día 21 de diciembre del año 2022, con la presencia de los señores auditores generales, doctor Francisco Javier Fernández, doctor Alejandro Nieva, doctor Juan Ignacio Forlón, doctor Gabriel Miura Estrada, licenciada Graciela de la Rosa y doctor Miguel Ángel Pichetto. Se encuentran presentes también el secretario legal e institucional, doctor Germán Manuel Moldes, y la secretaria de Actuaciones Colegiadas, la doctora Claudia Tirente. Se está utilizando una plataforma digital administrada por el Departamento de Sistemas de la AGN, que permite la grabación y publicación de la sesión y el ingreso virtual de otras personas en razón del carácter público de estas reuniones. En el caso del personal de la AGN, se encuentra habilitado en la intranet del organismo un link para inscribirse y acceder a la sesión de manera virtual. Asimismo, se encuentra resguardada la legalidad de la convocatoria y la posibilidad del acceso público al contenido audiovisual de la reunión. La integridad y fidelidad de las expresiones de los auditores generales se resguardan además por medio de las transcripciones de los taquígrafos que se encuentran presentes en esta reunión. Corresponde considerar y aprobar la incorporación de los puntos sobre tablas propuestos. Si no hay observaciones, se aprueba la incorporación de los puntos sobre tablas. Tiene la palabra la secretaria. Punto primero, actas. Acta número 21 de 2022, correspondiente a la sesión ordinaria del 14 de diciembre de 2022, para consideración. Tiene la palabra el doctor Miura. Perdón, discúlpeme. Tiene la palabra Tengo que definir el primer tema. El tema es AISA. ¿Perdón? No, tenemos que aprobar el acta. ¿Es para aprobar el acta? Ok, muy bien. Tiene la palabra la secretaria. Punto segundo, control externo de cumplimiento de la gestión gubernamental. 2.1, actuación número 94 de 2021, informe de auditoría referido a la gestión del sistema Riachuelo, planta Dock Sud de AISA Sociedad Anónima, cumplimiento resolución número 410 de 2018 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable respecto de la empresa de agua y saneamientos argentinos, Sociedad Anónima, periodo auditado 1 de julio de 2018 al 1 de febrero de 2021, elaborado por la Gerencia de Planificación y Proyectos Especiales. Este proyecto fue presentado por la Comisión de Supervisión de Planificación y Proyectos Especiales para consideración, habiéndose tenido en cuenta las manifestaciones del organismo auditado. Tiene la palabra el doctor Pichetto. Sí, ahora sí, presidente. De gran importancia por la infraestructura, por todo lo que significa el sistema troncal de cloacas que se está realizando también en el área metropolitana de Buenos Aires. El objeto de la auditoría es ambiental, fue llevada adelante por la Comisión de Planificación y fundamentalmente encontramos algunos hallazgos y también recomendaciones. Esta es una obra en ejecución, no está terminada todavía. No aborda la cuestión financiera, repito, aborda la temática ambiental que la auditoría ha auditado en este proyecto. Y reitero, digamos, está siendo ejecutado por AISA y por el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento y también el BIRF del Grupo del Banco Mundial, como entes financiadores, ¿no? Es una planta de pretratamiento y entre los principales hallazgos hay uno que es el tema de impacto ambiental, que se observa falta de precisión y de definición respecto del tratamiento y la disposición final de los residuos originados en las operaciones de la planta de pretratamiento. Digamos, esto le va a servir indudablemente a AISA y también a la empresa. Hay algunos otros hallazgos de menor entidad. Y el último punto son las recomendaciones que hacemos desde la auditoría, desde el equipo, que ha hecho una muy buena tarea, que es actualizar por parte de la empresa el estudio del impacto ambiental, el plan de gestión ambiental,
el proyecto ejecutivo incorporando información referida a la composición, cantidades, características, tratamiento y disposición final, vuelvo a reiterar el hallazgo, que se implementará en cada uno de los productos resultantes del pretratamiento de la planta Riachuelo en su fase operativa. Efectuar acciones de control y seguimiento que aseguren el cumplimiento del manejo de residuos y desarrollar instrumentos de seguimiento y control con indicadores de gestión eficaces. Con estos fundamentos pido la aprobación. Si no hay observaciones, se aprueba y pasamos al punto... perdón, tiene la palabra el doctor Fernández. Perdón, presidente, sin que nadie se ofenda. Como hay gente de los gremios que están expectantes y están esperando una noticia importante, pido si podemos aprobar lo de comisión administradora para que se queden tranquilos y así ya terminamos ese tema y se van con lo que ya el orden del día. las negociaciones de todo este colegio satisface a los gremios. Entonces vamos a modificar el orden del día luego de aprobar este punto por parte que ya fue explicitado por el doctor Pichetto. Entonces votamos este punto y modificamos el orden del día. Si estamos de acuerdo, si estamos de acuerdo, no hay observaciones, se aprueba el punto 2.1. Se propicia la modificación del orden del día, pasando ahora, en lugar del punto 2.2, como estaba previsto, a la aprobación, el tratamiento de los puntos incorporados sobre tablas. Estamos hablando de lo que antes era el punto 17 y ahora es el punto 2.2. Los puntos 17.1 a 17.18 son todos temas provenientes de la comisión administradora que los integrantes de este colegio han tenido oportunidad de considerar, por lo que, si no hay observaciones, se aprueban los puntos 17.1 a 17.18. Aprobamos todos por unanimidad. Muy bien. Pasamos ahora al punto original 2.2. Tiene la palabra la secretaria. Sí, presidente. Punto 2.2, actuación número 269-2017, informe de auditoría realizado en el ámbito de la Dirección Nacional de Vialidad, correspondiente al programa 22, Construcciones, subprograma 03, Obras por convenio con provincias, periodo 1 de enero de 2016 al 31 de diciembre de 2017, producido por la Gerencia de Control de Transferencias de Fondos Nacionales. Fue presentado por la Comisión de Supervisión de Control de Transferencias de Fondos Nacionales para consideración, habiéndose tenido en cuenta las manifestaciones del organismo auditado. Tiene la palabra el doctor Nieva. Sí, presidente. Bueno, voy a ser breve. Este colegio ha tratado este informe en la comisión respectiva, lo hemos conversado con los auditores. No es la Auditoría General de la Nación recurrentemente hace auditorías en la Dirección Nacional de Vialidad, no solamente en la gerencia de transferencias, sino también básicamente en entes. Hay importantes informes que hemos aprobado respecto de la gestión de la Dirección Nacional de Vialidad. En este caso es programa 22, Dirección Nacional de Vialidad, subprograma 03, convenios con obras ejecutadas por convenios con provincias. Nosotros conocemos perfectamente cuál es la metodología que lleva adelante la Dirección Nacional de Vialidad. En este caso, las obras son licitadas por las provincias y luego, se lleva adelante todo un proceso que en muchos casos demora años, toda vez que las obras de infraestructura viales siempre son obras de gran envergadura que generan a veces problemas de retrasos, redeterminaciones de precios,
hay procedimientos. Todo esto ha sido visto en este informe de auditoría que me parece que es un muy buen informe. La muestra que se ha tomado como objeto específico de auditoría han sido las obras realizadas en las provincias de San Juan, Córdoba y Tierra del Fuego, las dos, digamos, Córdoba y San Juan por la significatividad económica y Tierra del Fuego porque no se había auditado antes. Los equipos han estado en los lugares en donde se han verificado y han estado en los in situ, en los lugares donde se han hecho las obras o donde se están realizando las obras. Hay anexos en donde hay un anexo fotográfico y de documentación que muestra efectivamente cuál ha sido el avance y cuál es el estado real de dichas obras. Los hallazgos los voy a sintetizar porque son muchos, pero tienen que ver con una matriz que venimos señalando año a año respecto de demoras en los pagos y que esto a su vez genera redeterminaciones de precios, modificaciones presupuestarias y demás. Entonces, para ser sintético, reitero, vamos a ver que con relación al programa 22 se constató un excesivo plazo por parte de la DNB en aprobar las transferencias a las provincias, en igual modo en contabilizar el devengado correspondientes. Se constató la existencia de transferencias que fueron realizadas directamente a la contratista en lugar de ser giradas a la Dirección Provincial de Vialidad en cada jurisdicción. Hay un desarrollo de esta observación. La certificación de las obras ejecutadas en los convenios no se ajusta en su totalidad a lo dispuesto por la Dirección Nacional de Vialidad en su circular AG 103. Ha constatado un bajo nivel de avance físico en la meta kilómetro construido. Hay un cuadro ahí donde se muestra entre el programado y el ejecutado cuál es la diferencia en la ejecución. Hay una falta de intervención de la Comisión de Evaluación, Coordinación y Seguimiento en los procesos de redeterminación de precios, conforme lo dispuesto por la normativa. Con relación al órgano ejecutor DNB Distrito, se verificó la falta de un adecuado orden en la tramitación y confección de los expedientes administrativos en donde se tramitan los convenios. Se ha verificado un incumplimiento por parte del Distrito Córdoba, de la DNB, respecto del seguimiento, verificación o supervisión de las obras que debe realizar, limitándose a tener por válido lo informado por la DPV. Sabemos que la Dirección Nacional de Vialidad está dividida a su vez en cada jurisdicción en distrito, el distrito nacional de Vialidad Nacional en cada provincia que debe hacer una inspecciones de obras y demás, y en este caso se señala que no se cumplía adecuadamente la tarea del distrito DNB, delegándose toda la tarea en la Dirección Provincial de Vialidad. En relación a las obras, bueno, y hay observaciones particulares de lo que se vio o de lo que se observó en las obras de Tierra del Fuego, San Juan y Córdoba. Bueno, con este resumen creo que estamos en condiciones de aprobarlo, señor presidente. Si no hay observaciones, se aprueba y pasamos al punto siguiente. Tiene la palabra la secretaria. 2.3, actuación número 555 de 2018. Informe de auditoría realizado en el ámbito del ex Ministerio de Agroindustria, actualmente Ministerio de Economía, referido a la gestión de los fondos nacionales transferidos al Fondo Fiduciario Fondagro en el marco de la actividad 41, atención del Fondo Fiduciario Nacional de Agroindustria, del programa 36, Políticas para el aumento de la producción y productividad en las cadenas agroindustriales en forma sostenible. Periodo auditado desde su creación en 2017 hasta el 30 de septiembre de 2018. Producido por la Gerencia de Control de Transferencias de Fondos Nacionales. Fue presentado por la Comisión de Supervisión de Control de Transferencias de Fondos Nacionales para consideración, habiéndose tenido en cuenta las manifestaciones del organismo auditado. Tiene la palabra el doctor Nieva. Sí, presidente. Bueno, el Fondagro es un fondo de estímulo creado por el artículo 72 de la Ley 27.341 del Presupuesto Nacional del ejercicio 2017. Es una ley vigente, es un otro fideicomiso de los tantos que hay en la Administración Nacional, que tiene un objeto realmente importante, ¿no? Como es
incentivar, fomentar, desarrollar a través de acciones que se consideren más eficientes al sector agroindustrial, la sanidad y calidad vegetal, animal, alimentaria, el desarrollo territorial, la agricultura familiar, la investigación pura y aplicada en su extensión a la extensión en materia agropecuaria y pesquera, producciones regionales y o provinciales en las diversas zonas del país. Como vemos, un objeto muy amplio de fomento, de apoyo al sector productivo, que lleva adelante, en este caso, este fideicomiso, a cargo del Banco Nación, pero que está a cargo de una comisión ejecutiva integrada por el propio ministro y otros funcionarios para, digamos, poner en ejecución esta excelente herramienta o iniciativa que busca, reitero, promover el desarrollo productivo, apoyar a pequeñas y medianas emprendedores en todo el país. Lo hace a través de diversas formas de financiamiento, como préstamos, bonificación de las tasas de interés, aportes no reembolsables o ANR, como se expresa en el informe, y otros instrumentos de financiamiento en donde surgen unos adelantos reembolsables que, vamos a ver, han tenido ciertos problemas en su implementación. Voy directamente a los hallazgos. Hay algunos que tienen cuestiones de forma, que los vemos muchas veces, como cuestiones de falta de aprobación, en este caso de la SIGEN, o cuestiones formales vinculados a la falta de objetivos y metas, cuestiones administrativas como que falta el acto administrativo para designar al coordinador de la unidad coordinadora, que no se dictó el manual de procedimientos, etc. Como observaciones específicas, y para sintetizar, porque es bastante largo, bastante extenso el informe y las observaciones. Por ejemplo, el Fondagro, observación 516, no acompañó documentación que permita concluir que contó con un mecanismo de difusión de las actividades y finalidades desarrolladas, ni con un marco claro para la presentación de solicitudes. Esto es algo que nosotros hemos visto en reiteradas oportunidades con este tipo de instrumentos. No hay una adecuada difusión de herramientas que tienen un propósito, digamos, importante y en algunos casos absolutamente necesarios para las economías regionales y demás, que no llegan al conocimiento de los productores y por ende hay muchos sectores que quedan al margen de acceder a estos beneficios. Por eso la importancia de esta observación. El Fondagro careció de un sistema integrado de seguimiento, control y evaluación de la ejecución y avance de los proyectos que contemple los procesos involucrados y el análisis de los desvíos, así como las reprogramaciones que se puedan requerir. No hay un seguimiento, hay recursos importantes que se destinan, pero no hay un seguimiento de, bueno, luego, ¿qué pasó? Si esto realmente tuvo, digamos, resultados positivos en determinados sectores, no hay un seguimiento del Fondagro, en este caso de las autoridades que lo conducen, para tener respuestas que puedan darse al Congreso y a la sociedad en general de la eficiencia y eficacia de este programa. El Fondagro posee un marco específico débil para las rendiciones de cuentas que deben presentar los destinatarios de los fondos. Este es el otro punto clave del informe. No hay, vamos a ver que ha habido problemas en las rendiciones de cuentas. Las rendiciones de cuentas presentadas por el fiduciario no fueron aprobadas formalmente por la Comisión Ejecutiva, excepto la correspondiente al primer trimestre del 2017. No consta en la reglamentación general de la creación de uno de los instrumentos, que son los adelantos reembolsables, habiéndose transferido mediante este instrumento 400.822.775 pesos, el 60% de los recursos. No existen pautas preestablecidas para el otorgamiento de los diversos apoyos financieros. La decisión es facultad del Comité Ejecutivo y no depende de los informes recibidos.
no se cuenta con normativa que sustente el modo de aplicación de las distintas alternativas de financiamiento del Fondagro, requisitos de elegibilidad ni de priorización de solicitudes. Se financió un proyecto que no siguió el procedimiento de elección previsto por un monto de 105 millones de pesos, que representa el 15,95% del total transferido. Se detectaron incumplimientos en las obligaciones asumidas por el fiduciario en el contrato del fideicomiso. No se cumplió adecuadamente con el control de las rendiciones de cuentas de los destinatarios. En particular, hay observaciones sobre la ejecución de este proyecto sobre dos destinatarios. Una cooperativa riojana, en donde para dar solamente un dato, se suscribieron contratos con 264 productores por un total de 37 millones de pesos. El problema luego surge que no son abonados, no son reintegrados estos fondos como corresponde. Lo mismo ocurre con Fumbapa, una fundación para el control de plagas, que también transfirió importantes recursos a una cantidad también importante de productores, pero que genera el problema de la falta de recupero de dichos recursos, cuestión que es señalada con mucha preocupación por la auditoría, porque esos fondos podrían luego reciclarse para ayudar a otros productores. Bueno, con estos fundamentos y explicación breve, solicito la aprobación del proyecto. Gracias. Tiene la palabra el doctor Forlón. Para intervenir en el tratamiento y aprobación de este punto. Pasamos al punto siguiente. Tiene la palabra la secretaria. Punto tercero, control externo financiero gubernamental. 3.1, actuación número 30 de 2022, informe de auditoría independiente sobre los estados financieros del proyecto de fomento de empleo para jóvenes, ejecutado por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social a través de la Secretaría de Empleo, correspondiente al ejercicio irregular número 7, comprendida entre el 1 de enero de 2021 y el 30 de noviembre de 2021. Elaborado por la Gerencia de Control de Transferencias de Fondos Nacionales, presentado por la Comisión de Supervisión de Transferencias de Fondos Nacionales para consideración. Gracias. Tiene la palabra el doctor Nieva. Presidente, bueno, con este informe se estaría terminando nuestro trabajo respecto de este préstamo BIRF, que, como se sabe, financió el proyecto de fomento de empleo para jóvenes del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Lo que estamos aprobando son el informe de auditoría independiente sobre los estados financieros, la opinión es sin salvedades, el informe de auditoría independiente sobre el estado de la cuenta especial, también opinión sin salvedades, y el informe de auditoría independiente sobre los certificados de gastos, que tiene el mismo dictamen favorable sin salvedades. Por esas razones solicito su aprobación. Tiene la palabra el doctor Pichetto. Gracias, doctor Nieva. Que realmente es bastante mala, que es la compra de insumos informáticos para este plan. Así que, por no votar en forma de rechazo total por el perfil de la auditoría, voy a pedir abstención de votar. Muy bien, con la aprobación por mayoría, incluido el presidente, y con la abstención del doctor Pichetto, si no hay observaciones, se aprueba. Pasamos al punto siguiente. Presidente, ¿puedo formularle una pregunta? Sí. Previo a pasar al punto siguiente, dada la abstención del doctor Pichetto, deberíamos cambiar el texto resolutivo que está circulando a la firma. Muy bien. No entiendo. Se va a adaptar. Tenemos que incluir en Abstención. considerando... Yo no firmo este tema, me Muy abstengo. bien. Que conste mi abstención. Es el punto 3.1.
Sí, pero que quede constancia de la abstención. Porque además he dado fundamentos públicos, digamos, de mi abstención. Entonces, bueno, correspondería que quede constancia de la abstención. Se va a adaptar para que quede constancia explícita de la abstención. Muy bien. Pasamos al punto siguiente. Tiene la palabra la secretaria. Sí, presidente, corresponde tratar los temas propuestos sobre tablas, comenzando por el punto cuarto, actuación número 168 de 2018, informe de auditoría realizado en el ámbito del Ente Nacional de Comunicaciones, ENACOM, y la Secretaría de Comercio Interior, Subsecretaría de Acciones para la Defensa de las y los Consumidores, referida al seguimiento de la resolución número 188 de 2012, AGN, control de la facturación en la telefonía móvil, gestión. Periodo auditado es desde el 1 de enero de 2016 al 31 de marzo de 2018. Es un informe producido por la Gerencia de Control de Entes Reguladores y Empresas Prestadoras de Servicios Públicos. Fue presentado por la Comisión de Supervisión de Control de Entes Reguladores y Empresas Prestadoras de Servicios Públicos para consideración, habiéndose tenido en cuenta las manifestaciones del ENACOM. Tiene la palabra el doctor Miura Estrada. Gracias, presidente. Se trata, como leyó la secretaria, de un informe realizado en el ámbito del ENACOM y de la Secretaría de Comercio con el objeto de comprobar las acciones adoptadas por los organismos mencionados respecto de las recomendaciones que había formulado esta Casa en el informe aprobado por la resolución 188 de 2012 sobre control de la facturación de telefonía móvil. Es un informe de seguimiento de recomendaciones anteriores, estos informes que tantas veces hemos decidido promover e incrementar la cantidad de este tipo de seguimientos que se hacen, porque permiten que aquellas recomendaciones que se hicieron en algún momento puedan ser reevaluadas con el paso del tiempo. Además, es una materia de alto impacto en la población, dado la enorme penetración de la telefonía móvil, tal como quedó en evidencia particularmente durante la pandemia, la dependencia de la población respecto de este modo de comunicación. El informe procura verificar si se han adoptado las medidas para proteger los intereses económicos de los usuarios del servicio en la modalidad prepaga, así como el desempeño de las reparticiones auditadas en la regulación y control del servicio y resguardo de los intereses del Estado Nacional. En particular, respecto al cobro de los derechos y aranceles que gravan la actividad de las licenciatarias. Es una materia, además, en la cual ha habido cambios normativos importantes en los últimos años, posteriores al informe de auditoría anterior, particularmente la sanción de la Ley 27078 de Argentina Digital en el año 1994, que introdujo importantes modificaciones y se definió que se trata de un servicio que es de interés público, pero que se presta en libre competencia, aunque con una fuerte intervención del Estado, dado que usa un recurso como el espectro radioeléctrico, que es intangible, finito y de dominio público. Después de ello también se verificaron otras modificaciones. A fines del 2015, una nueva administración dictó el decreto de necesidad de urgencia 267 del 2015, donde introdujo modificaciones tanto en esta ley argentina digital como en la ley de comunicación audiovisual. Y finalmente, ya fuera del periodo auditado, el decreto 690 de 2020, mediante el cual, decreto de necesidad de urgencia también, mediante el cual la nueva administración declaró directamente servicio público esta actividad en todas sus modalidades, y de la mano de dicha declaración estableció que los precios serían regulados por el Estado. Este decreto se encuentra suspendido judicialmente, como es sabido. Esta cuestión todavía no ha sido resuelta, está en sede judicial. Mencionaba estos precedentes porque estas situaciones modificaron de raíz la regulación de este servicio en particular, y eso impacta obviamente en el seguimiento de las recomendaciones. En particular, en el informe se enuncian cuáles son las recomendaciones que mantienen vigencia y que se van a analizar. Se señalan progresos en varias de ellas, que se enumeran y se describen puntualmente en cada uno de los hallazgos. Se destaca, por ejemplo, que se produjeron modificaciones en el marco normativo vigente teniendo presentes los principios de tarifa justa, razonable y de defensa del consumidor, de acuerdo a la recomendación efectuada por parte de esta AGN
Se señala entonces que la sanción de la Ley Argentina Digital del 2014 respondió o recogió parte de las recomendaciones de esta Casa. Sin embargo, dice el informe, posteriormente se limitaron las facultades del ENACOM referidas a la regulación de tarifas de servicios públicos esenciales y estratégicos de los prestados en función del servicio universal y de aquellos considerados de interés público por parte del ente. Y ahí ya hace la referencia al decreto de necesidad de urgencia de 2015. En fin, se analizan cada uno de los hallazgos y se evalúa el grado de avance y cuáles de ellos se mantienen. Se dio vista a ambos organismos auditados, al ENACOM y a la Secretaría de Comunicaciones. Se recibió la respuesta del ENACOM, Comunicación no respondió y bueno, se propone la aprobación de este informe. Si no hay observaciones, se aprueba y pasamos al punto siguiente. Tiene la palabra la secretaria. Punto quinto, memorando número 244 de 2022 de la Gerencia de Control de Entes Reguladores y Empresas Prestadoras de Servicios Públicos, referido al estado de situación de los proyectos de auditoría en trámite en esa dependencia al 30 de noviembre de 2022. Fue presentado por la Comisión de Supervisión de Control de Entes Reguladores y Empresas Prestadoras de Servicios Públicos para conocimiento. Es para tomar conocimiento, pasamos al punto siguiente. Punto sexto, actuación número 33 de 2022, informe del auditor independiente respecto de los estados contables de Aero Handling, Sociedad Anónima en liquidación, por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2021, elaborado por la Gerencia de Control Financiero del Sector No Financiero. Fue presentado por la Comisión de Supervisión de Control del Sector No Financiero para consideración. Tiene la palabra el doctor Forlón. Gracias, presidente. El informe comprende el estado de situación patrimonial 31 de diciembre del 2020, el estado de resultados, el estado de evolución del patrimonio neto y el estado de flujo de efectivo, el cual tuvo en su dictamen una opinión favorable. Sin modificar la opinión, se hace énfasis sobre el proceso de liquidación anticipada, conforme a la Ley de Sociedades, que fue iniciado el proceso entre la Inspección General de Justicia. De acuerdo a lo señalado, los estados contables adjuntos han sido preparados considerando el valor recuperable de los activos y de la cancelación de los pasivos al 31 de diciembre de 2021. El informe pasó por la comisión respectiva y se recomienda su aprobación. Si no hay observaciones, se aprueba. Pasamos al punto siguiente. Tiene la palabra la secretaria. Punto séptimo, actuación número 35 de 2022, informe del auditor independiente respecto de los estados contables de Jetpack, Sociedad Anónima en liquidación, por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2021, elaborado por la Gerencia de Control Financiero del Sector No Financiero. Fue presentado por la Comisión de Supervisión de Control del Sector No Financiero para consideración. Tiene la palabra el doctor Forlón. Gracias, presidente. En el mismo orden que el anterior, tiene una opinión, dictamen una opinión favorable y con el mismo énfasis sobre la disolución y lo mismo considerando respecto a cómo han sido preparados los estados contables. Pasó por la comisión y se recomienda su aprobación. Gracias, doctor. Se aprueba y pasamos al punto siguiente. Punto octavo, actuación número 531 de 2018, informe de auditoría realizado en el ámbito de la entonces Secretaría de Gobierno de Agroindustria, actualmente en la órbita del Ministerio de Economía, referido al estímulo agrícola Plan Belgrano, para el periodo marzo-octubre de 2017, elaborado por la Gerencia de Control de Gestión del Sector No Financiero. Fue presentado por la Comisión de Supervisión de Control del Sector No Financiero para consideración, habiéndose tenido en cuenta las manifestaciones del organismo auditado. Tiene la palabra el doctor Forlón. Gracias, presidente. El presente informe tiene por objeto verificar el cumplimiento normativo de las obligaciones a cargo de la entonces Secretaría de Gobierno de Agroindustria en el otorgamiento de los beneficios previstos en el programa Estímulo Agrícola Plan Belgrano durante el periodo de marzo a octubre de 2017. El programa consistió en el otorgamiento de un régimen de estímulo a la producción de soja sobre las ventas realizadas y documentadas a través de las liquidaciones primarias de granos entre el 1 de marzo y el 31 de agosto del 2017. Entre los principales hallazgos, en términos generales, lo que se detectó esta auditoría es que la autoridad de aplicación del programa, es la Subsecretaría de Agricultura, se autolimitó en sus tareas de control y reglamentación del estímulo sin haber sido realizados controles eficaces. Asimismo, se observaron defectos formales y falta de documentación en los expedientes muestrados. Por ejemplo, en el hallazgo 4.1
Se menciona que la autoridad de aplicación se autolimitó en su gestión de control, tomando como válida la información suministrada por la AFIP, sin requerir información adicional para realizar un control cruzado a fin de validar las solicitudes presentadas por los productores. También se observó la falta de documentación de respaldo para dar certeza sobre los procedimientos aplicados por la autoridad de aplicación en la verificación del tope establecido para la procedencia del pago del estímulo, el cual se había fijado en 2.000 toneladas por productor, de acuerdo con el artículo 3 de la resolución conjunta antes mencionada. En igual sentido, se observó la falta de registro en debida forma de las constancias de pago de beneficio, lo que fue detectado en algunos de los expedientes muestrados, evidenciando esto un control y registración deficiente de la autoridad de aplicación. El presente informe pasó por la comisión respectiva y se solicita su aprobación. Si no hay observaciones, tiene la palabra la licenciada de la Rosa. Gracias, doctor Forlán. Sí, gracias, presidente, señores auditores, compañeros de trabajo y compañeras de trabajo. Para aprobar este informe y solicitar a la gerencia de la comisión la remisión a cada uno de los auditores del listado de los beneficiarios, nada más, pero aprobando el informe respectivo. Gracias. Muy bien. Con el requerimiento de la licenciada de la Rosa se aprueba y pasamos al punto siguiente. Punto 9, actuación número 293 de 2021. Informe de auditoría realizado en el ámbito del Ministerio de Salud de la Nación sobre las contrataciones públicas de emergencia realizadas en el ámbito de la Dirección de Compras y Contrataciones para atender la pandemia producida por el COVID-19 durante 2020, elaborado por la Gerencia de Control de Gestión del Sector No Financiero. Fue presentado por la Comisión de Supervisión de Control del Sector No Financiero para consideración, habiéndose tenido en cuenta las manifestaciones del organismo auditado. Tiene la palabra el doctor Forlán. Gracias, presidente. El informe fue elaborado en el marco de las auditorías cooperativas de cumplimiento global relativas a la transparencia, rendición de cuentas e inclusión en el uso de los fondos de emergencia para el COVID-19, denominadas auditorías TAI, por su sigla en inglés, que fueron impulsadas por la Iniciativa de Desarrollo de INTOSAI, o como decimos IDI. El Grupo de Trabajo sobre Fiscalización de Desastres del OLACEF, liderado por la Auditoría Superior de México, se sumó a esta iniciativa. En este contexto, la AGN, como miembro de OLACEF, suscribe el compromiso de realizar esta auditoría. Cabe aclarar que los lineamientos básicos del plan de trabajo vienen predefinidos para todas las entidades fiscalizadoras que participan de auditorías coordinadas, a fin de que la EFS organizadora, que en este caso fue la de México, pueda hacer un trabajo de consolidación. La auditoría tuvo por objeto las contrataciones públicas de emergencia realizadas en el ámbito de la Dirección de Compras y Contrataciones del Ministerio de Salud de la Nación para atender la emergencia sanitaria producida por el COVID-19 durante el año 2020. Dichas contrataciones ascendieron a 4.581 millones de pesos para los siguientes insumos: equipo de protección personal, insumos médicos y servicios de operación logística. En materia de contrataciones públicas, en 2020 se produjeron cambios en el marco normativo, disponiéndose que durante la emergencia sanitaria las jurisdicciones, organismos y entidades comprendidos en la Ley 24.156 estarían facultados para efectuar la contratación directa de bienes y servicios que sea necesario para atender la emergencia sin sujeción al régimen de contrataciones de la Administración Pública Nacional o a sus regímenes de contrataciones específicos. El procedimiento de contrataciones en el contexto de la emergencia fue establecido por la Disposición Administrativa 409 del 2020 y complementado por el dictado de las disposiciones de la Oficina Nacional de Contrataciones número 48, 53 y 55 del año 2020. En el análisis del marco normativo también se consideró el grado de cumplimiento de los principios TAI. Estos son transparencia, rendición de cuentas, asunción de responsabilidades e inclusión. Se elaboró una muestra de los expedientes para examinar las tareas realizadas por la Dirección de Compras y Contrataciones, cuya materialidad alcanza el 76,6% del universo de compras públicas de emergencia para insumos médicos COVID-19 durante el año 2020. En tal sentido, la auditoría procedió al análisis de un total de 9 expedientes de compras por un valor de 3.509,7 millones de pesos. Esto es el 76,6, como bien dije antes, que derivaron en 374 expedientes de pago, los que también fueron analizados. Cabe destacar que las contrataciones examinadas se desarrollaron en un contexto de pandemia que obligó a ampliar la emergencia sanitaria nacional y a adoptar medidas de aislamiento social preventivo y obligatorio con la implementación de la modalidad de trabajo a distancia. Además, la dimensión sin precedentes de la emergencia sanitaria tensionó los mercados de insumos médicos tanto a nivel local como mundial, donde resulta imprescindible dotar en forma urgente de los elementos de protección al personal de salud a fin de evitar el colapso del sistema sanitario. Sin desconocer este contexto inédito que pudo haber tenido consecuencias en los actos administrativos analizados, los resultados de la auditoría muestran que el Ministerio de Salud se demoró en la designación de titular de la Dirección de Compras y Contrataciones, dado que desde el inicio de la declaración de emergencia, esto es el 1 de junio del 2020, las funciones fueron asumidas por el subsecretario de Gestión Administrativa
En el mencionado periodo se iniciaron 2 expedientes de proceso de compras del total de 21 para el año 2020, referentes a contrataciones de insumos para la emergencia COVID. De aquellos 2 expedientes, en 11 se efectuaron pagos, al menos parcialmente, por un total de 617,8 millones de pesos. El Ministerio tampoco determinó los puestos y perfiles, ni las misiones, ni las funciones para el personal actuante de los actos administrativos de compras y contrataciones. Por otro lado, la revisión de los expedientes analizados arrojó como resultado algunos incumplimientos en los procedimientos administrativos, tales como la falta de presentación de la declaración jurada de intereses, insuficiencia de vinculación con sus respectivos expedientes de pago, errores de confección, falta del informe por parte de la Dirección de Contabilidad y Tesorería y la debida intervención de la Dirección General de Asuntos Jurídicos en los expedientes de pago. También se pudo determinar la inobservancia de requisitos técnicos como la calidad de los insumos, así como la falta de presentación de los certificados de productos aprobados por la ANMAT, o la inexistencia como buena práctica del informe técnico sobre la capacidad de la firma para proveer los productos requeridos. Con relación a los certificados de la ANMAT, el informe menciona que en 4 expedientes de compra no se pudo verificar que las firmas participantes de la contratación cumplieran en acompañar los certificados ANMAT. Tampoco que el Ministerio de Salud haya efectuado consulta alguna al área pertinente sobre si los productos adquiridos fueron aprobados por dicho organismo. Además, se encontraron diferencias entre las notas de crédito emitidas y el anticipo financiero previsto en los contratos. Esto se detectó en 3 de los expedientes de compra, en los cuales se había otorgado a las empresas contratistas anticipos del 30% del valor de la compra, lo que dio lugar a la emisión de notas de crédito por parte de las firmas a ser descontadas de las facturas a presentar. Los descuentos entre esas notas de crédito y los anticipos financieros no se compensaban, totalizando una diferencia a favor del Ministerio de 452.000 pesos y una diferencia en contra de 53,2 millones de pesos. En el descargo, el auditor remitió información que justifica los saldos, excepto para los casos del Correo Argentino, Correo Oficial de República Argentina y Andriani Logística, donde manifiesta que con relación al monto pendiente de devolución, su recupero se encuentra en trámite, aunque no remitió la documentación respaldatoria. En igual sentido, se observaron diferencias entre las órdenes de pago y lo facturado por las mismas. Así se pudo observar que 10 de los expedientes de pago, o sea, un 2,7% del total de expedientes de pagos analizados, también contenían diferencias entre el monto de la orden de pago y lo facturado por las firmas. Dicha diferencia aludía a que el monto consignado en la orden de pago debía igualar al de la factura presentada por la firma una vez descontada la nota de crédito, si correspondiera, ¿no? La diferencia entre la orden de pago y el monto facturado al Ministerio fue de 4,6 millones de pesos a favor del Ministerio, lo cual representa un 0,13 del total de compra, y en contra fue de 5,3 millones de pesos, que sería un 0,15, dando un saldo, un neto negativo de 668.000 pesos. Por su parte, en el análisis de los casos particulares se verificó la falta en la justificación de determinados actos administrativos. Se trata de 2 expedientes que representan el 2,4% del total de la muestra. Falta de documentación de respaldo sobre precios de mercado, el 2,44% de la muestra. Excesos de la autorización de gasto por la Subsecretaría de Gestión Administrativa, el 0,95% del total de la muestra. Y un caso de compras de insumos sin la habilitación para uso médico, el 6,53% de la muestra. También se verificó un procedimiento de contratación en donde no se habían tomado los recaudos necesarios para garantizar la integración en la contratación y observancia de la normativa emanada de la Ley de Ética Pública, particularmente respecto a la firma Aeromedical S.A., cuyo titular era agente contratado de la cartera ministerial. Consultado el organismo sobre las medidas tomadas con relación a esta firma, informó que instruyó un sumario administrativo. Asimismo, se suspendió al agente en sus funciones y se procedió a dejar sin efecto la orden de provisión a favor de la firma. Por último, con relación a esta firma, también se menciona que hubo un pago correspondiente a favor de Aeromedical, tendiente a efectivizar un pago sin la previa intervención de la Comisión de Recepción Definitiva. De esta manera, en el marco de los objetivos de las autoridades TAI, los hallazgos detectados afectan el principio de rendición de cuentas o de transparencia. La revisión sobre las compras públicas de emergencia durante el año 2020 de insumos médicos para el COVID arrojó como resultado una serie de efectos por parte del Ministerio de Salud que derivaron en recomendaciones orientadas al control de los procedimientos. Por otro lado, el examen de lo optado por las áreas en las circunstancias de la pandemia de COVID resulta una oportunidad para que el organismo pueda evaluar el diseño e implementación de protocolos de emergencia. El proyecto pasó por la comisión respectiva y se solicita su aprobación. Gracias, doctor. Tiene la palabra el doctor Pichetto. Por el equipo de la auditoría. Esta es una auditoría de cumplimiento.
¿Algún día andará esto cuando yo lo apriete? Ah, muy bien, bárbaro. Tengo un problema cognitivo, no puedo apretar el botón. Quiero remarcar acá la importancia de esta auditoría de cumplimiento, que abarca un periodo relativamente corto de la compra realizada por el Ministerio de Salud. Y realmente es una catástrofe. Todo lo que hizo el Ministerio en este periodo, bajo la esfera de la excepcionalidad y de la pandemia y de la cuarentena, demuestra que ha sido realmente muy malo, muy malo. Y creo que este es un instrumento destacable de esta auditoría. Hacerlo conocer, saber lo que ha hecho nuestro equipo, que si bien es una coordinada, lo ha hecho con una precisión extraordinaria y ha mostrado falencias que son realmente impresionantes. El doctor Forlón no mencionó, por ejemplo, entre los hallazgos del equipo, mencionó generalmente los grandes temas, pero hay un tema que es 200.000 camisolines que se compraron de manera directa por parte del Ministerio de Salud que no tenían la autorización de la ANMAT. No estaban autorizados por el organismo técnico médico de la Argentina. Y bueno, y la invocación del Ministerio de Salud es, sí, bueno, estamos en pandemia, tenemos problemas, no tenemos presencialidad. A ver, invocan las mismas causas que fueron las de la pandemia y la cuarentena. Yo creo que este trabajo es un valioso insumo que muestra el profundo trabajo por el equipo de campo de esta auditoría, del cual tenemos que estar orgullosos, valorizarlo, porque han hecho un trabajo extraordinario. Los múltiples hallazgos plasmados en este informe demuestran que a la hora de efectuar las compras necesarias de bienes y servicios para atender la pandemia del COVID-19, el Ministerio de Salud ha relajado todos los procedimientos de control interno y se alejó de las buenas prácticas en la contratación pública. No lo digo yo, lo dice el informe del equipo. De ninguna manera puede el Estado ampararse en cuestiones de emergencia para justificar procedimientos irregulares. La vigencia de un estado de emergencia no es un cheque en blanco, para que desde la Administración se actúe libremente, desatendiendo sus obligaciones y la confianza depositada en ellos. Los hallazgos que encuentra este informe son graves y resulta inaceptable que desde el Ministerio de Salud parezcan no advertirlos. El Ministerio de Salud tristemente ha adoptado como costumbre sostener que las condiciones extraordinarias habilitan apartarse de las formas procedimentales. El propio Ministerio alega la vigencia del aislamiento social preventivo obligatorio ASPO para justificar su propio incumplimiento. En fin, el desprecio por la normativa vigente por parte del Ministerio queda al descubierto cuando, por ejemplo, al ser advertido por el equipo auditor de la falta de certificados de los productos debidamente aprobados por ANMAT, el auditado insiste en minimizar la cuestión. Quiero decir que este es un informe realmente muy importante, un gran trabajo, felicito al equipo, es una auditoría de cumplimiento que demuestra una voluntad de poner claridad en un momento excepcional que de ninguna manera puede, aún en la excepcionalidad, vulnerar normas procedimentales que son incluso hasta propias de la contratación directa. Temas que se pueden hacer y se podían hacer por contratación directa que ni siquiera se hicieron cuidando los detalles, que los barbijos, los equipos, lo que se compraba tuviera autorización médica, en fin. Lo apruebo, estoy de acuerdo con el informe del doctor Forlón y me parecía importante resaltar el porqué del fundamento y felicitar al equipo de la auditoría que hizo esta tarea. Y notificar al Ministerio de Salud con este informe, mandárselo al Ministerio de Salud, para que tome conocimiento de lo que han hecho. Muchas gracias, se va a aprobar. Dejo constancia que, como siempre, fue enviado en vista el informe, el auditado lo vio, analizó y respondió, y las respuestas recibidas no han modificado
las recomendaciones ni los hallazgos realizados. Si no hay observaciones, se aprueba y pasamos al punto siguiente. Perdón, doctor Forlón, discúlpeme. ¿Me pidió? Sí, pero no le dio, por eso me dijo. No, si tiene la palabra. Me sumo a las felicitaciones del equipo. Sí. Había mencionado, no Camilo Línez, pero había mencionado que había compra de insumos sin habilitación de uso médico. Insumos médicos. Sin la habilitación de uso médico. Claramente es un insumo importante para la gestión a ser tomado en cuenta. Y creo que queda claro, estamos auditando y no sé si se relaja el Ministerio o los organismos con sus procedimientos, nosotros no, auditamos, fuera el gobierno que fuera y sean las consecuencias que debe tener. Creo que con esto pues queda claro. Muy bien. No, está bien, pero a mí me parece que esto es importante para la propia auditoría y también para la tarea que hacen la gente de la auditoría. Si no hay observaciones, entonces se aprueba. Pasamos al punto siguiente. Tiene la palabra la secretaria. Punto 10º, actuación número 377 de 2021. Informes de auditoría realizados en el ámbito del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales y del Ministerio de Salud de la Nación sobre la gestión de gobierno para implementación y seguimiento de la meta 3B del ODS 3 con los siguientes objetivos, respectivamente para cada informe. El objetivo primero, evaluar la eficacia del Gobierno Nacional para vincular y coordinar políticas y/o programas, ejecutar el seguimiento y comunicar los resultados de la meta 3B del ODS 3 para el periodo 1 de enero de 2018 al 30 de septiembre de 2021. Y objetivo segundo, evaluar si las acciones del Gobierno Nacional fueron eficaces para lograr la cobertura de vacunación en la población y el apoyo económico para la investigación en materia de vacunas, considerando los indicadores 3B1 y 3B2 de la meta 3B del ODS 3 para el periodo 1 de enero de 2018 al 30 de septiembre de 2021. Los informes fueron elaborados por la Gerencia de Control de Gestión del Sector No Financiero y presentados por la Comisión de Supervisión de Control del Sector No Financiero para consideración, habiéndose tenido en cuenta las manifestaciones de los organismos auditados. Tiene la palabra el doctor Forlón. Gracias, presidente. De toda la presentación que hizo, ya la verdad que no sé cuánto nos vamos a pisar, digo, en la presentación del informe. Pero este informe tiene por objeto evaluar en el ámbito del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales y del Ministerio de Salud de la Nación la gestión de gobierno para la implementación y seguimiento de la meta 3B de ODS 3, Salud y Bienestar. La meta 3B tiene como objetivo principal apoyar las actividades de investigación y desarrollo de vacunas y medicamentos para las enfermedades transmisibles y no transmisibles que afectan primordialmente a los países en desarrollo y facilitar el acceso a medicamentos y vacunas esenciales asequibles para todos. El monitoreo y seguimiento de la meta 3B se rige, entre otros, por los siguientes dos indicadores que forman parte del objeto de esta auditoría. El indicador 3B1, proporción de la población inmunizada con todas las vacunas incluidas en cada programa nacional. Indicador 3B2, total neto de asistencia oficial para el desarrollo destinado a los sectores de la investigación médica y la atención sanitaria básica. El periodo editado abarca de 1 de enero del 18 al 30 de septiembre del 21. Cabe aclarar que la presente es una auditoría coordinada con otras FS en el marco de la CEF. Al igual que el otro es una coordinada. No quiero repetir. Aclaro que por la complejidad y voluminosidad del objeto de auditoría, cada uno de los objetivos planteados fue abordado por separado en dos informes distintos. Por lo tanto, paso a mencionar los hallazgos que tienen que ver con el objetivo 1 del proyecto, consistente en evaluar la eficacia del Gobierno Nacional para vincular y coordinar políticas y programas, ejecutar el seguimiento y comunicar los resultados de la meta 3B del ODS 3, indicadores 3B1 y 3B2. En el marco de la Agenda 2030, con el fin de identificar los recursos presupuestarios por el Estado Nacional para avanzar hacia el cumplimiento de las metas y objetivos de desarrollo sostenible, el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales y la Dirección Nacional de Coordinación del Presupuesto Nacional debían iniciar un trabajo al efecto de vincular los ODS con el presupuesto público.
reflejando en las políticas y programas las metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. En cuanto a la identificación y vinculación de políticas y o programas del presupuesto público relacionados con la meta 3B del ODS 3, puede concluirse que el proceso no se realizó de manera eficaz ni de acuerdo a los principios de la Agenda 2030. No obstante, el Gobierno Nacional contó con instancias e instituciones definidas para la implementación de las políticas y o programas vinculados con la meta 3B. También se asignaron recursos presupuestarios a estas políticas, aunque no se identificaron indicadores, metafísicas u otras categorías programáticas dentro de los respectivos programas presupuestarios que lo vincule con el ODS 3. Esto quiere decir, en resumen, había políticas, había implementación, pero no está la vinculación, que es una de las cuestiones que se solicita al momento de efectuar el presupuesto. Ahora continúo con los del objetivo 2, referido a evaluar si las acciones del Gobierno Nacional fueron eficaces para lograr la cobertura de vacunación en la población y el apoyo económico para la investigación en materia de vacunas, considerando los indicadores 3B1, 3B2 de la meta 3 del ODS 3. En particular en lo que respecta a la tasa de cobertura del calendario nacional de vacunación, a la tasa de cobertura del plan estratégico para la vacunación contra el COVID y a la eficacia para gestionar el presupuesto destinado a las actividades de investigación y desarrollo de vacunas. Con respecto a la cobertura del calendario nacional de vacunación, considerando cada franja etaria, las principales conclusiones por zonas analizadas son las siguientes. Niños y niñas de 0 a 12 meses, BCG para menores de 1 año, cobertura de niveles óptimos, que esto es mayor o igual a 95% y menor que 100%, y aceptables, esto es mayor o igual al 80% y menor al 95%, se mantuvieron en la mayoría de las provincias durante los años auditados. Rotavirus, segunda dosis. En el 2018 y 2019 la mayoría de las provincias sostuvo coberturas aceptables y en sumatoria con las óptimas superaron más del 50% de las jurisdicciones, lo que disminuyó en el año 2020. En el 2021 la mitad de las jurisdicciones logró coberturas regulares y el resto coberturas aceptables y óptimas. Antipoliomielítica, tercera dosis. Salvo el 2020, las coberturas aceptables se dan en la mayoría de las jurisdicciones. Quíntuple, tercera dosis. En 2018, 19 y 21, la mayoría de las jurisdicciones logró coberturas aceptables y óptimas. Niñas y niños de 12 a 23 meses. Antipoliomilética, primer refuerzo. En junio de 2020 se adoptó un cambio de esquema de esta vacuna en el calendario nacional de vacunación, de acuerdo a lo sugerido en la Organización Panamericana de la Salud. En 2018, 19 y 20 predominan las coberturas aceptables. Quíntuple refuerzo. En 2018 las coberturas fueron óptimas y aceptables en la mayoría de las provincias. A su vez, pese a observarse predominantemente coberturas regulares en el 2020, se aclara que esta es la cuarta dosis que reciben los niños y niñas en el transcurso del año y medio de vida. En 2021 aumentaron las jurisdicciones con coberturas aceptables. SRP1, que está la vacuna contra el sarampión, rubiola y parotiditis, primera dosis. En 2021 se recuperaron porcentajes óptimos, reportándose registros similares al 2018. Neumococo refuerzo. En 2021 se obtuvieron coberturas similares a 2018. Meningococo tetravalente refuerzo. No se logran coberturas óptimas en todo el periodo auditado. En 2018 y 2019 la mayoría de las jurisdicciones tuvieron porcentajes bajos de cobertura. 16 provincias en 2018 y 13 provincias en 2019. No obstante, durante el 2020 se alcanzó la cobertura regular para la mayoría de la población objetivo. En 2021 se llegó a 12 provincias a cobertura aceptable, que esto es mayor o igual a 80 y menor que 95. Niñas, niños y adolescentes de 5 a 14 años. DPT, que es la triple bacteriana, y SRP1, que es ingreso escolar. En los 4 años auditados se debe revisar la cobertura superior al 100%. El auditor informó que no por eso el dato deja de ser confiable, si bien refleja coberturas por encima del 100% realizado el ajuste de los denominadores, se obtendrá cobertura en niveles óptimos, aunque no se obtuvo evidencia de ello. Antipoliomilética, ingreso escolar, se comenzó a administrar en 2021 por cambio de esquema y se lograron coberturas aceptables. Meningococo, única dosis, en 2018 y 2019 la cobertura fue baja y en 18 y 20 provincias respectivamente. En 2020 y 2021 la mayoría de las jurisdicciones tuvieron coberturas regulares. HPV, segunda dosis, femenina y masculina. Durante todo el periodo auditado, la vacunación oportuna, 11 años, tanto mujeres como varones, muestran una cobertura predominantemente baja, regular y menor que esto es mayor o igual a 50 y menor que 80%. Ahora bien, los resultados de coberturas oportunas y de recupero del total del país evidencian la implementación de estrategias para lograr la eficacia y la inmunidad de rebaño.
Con relación al indicador de acceso al calendario nacional de vacunación, se estableció la evolución de la cobertura total país de BCG, utilizada como indicador por la Organización Panamericana para la Salud y Organización Mundial de la Salud, por considerarse una vacuna trazadora de estos fines, y se concluyó que el acceso disminuyó durante el año 2019 y 2020. Pero en 2021 logró recuperar niveles, aunque no se alcanzó los del 2018. Para medir el desempeño del programa de inmunización se utiliza la tasa de deserción o abandono entre la primera y la tercera dosis de la vacuna DPT, considerada vacuna trazadora e indicador recomendado por la Organización Panamericana de la Salud, y se pudo verificar que hubo un buen desempeño del programa de inmunización del Ministerio de Salud durante el periodo auditado, ya que el abandono entre la primera y la tercera dosis, la DPT, fue inferior al 10%, pese a la vigencia durante el periodo analizado del ASPO y de la DISPO, que es Distanciamiento Social Preventivo Obligatorio. Para finalizar con el análisis de resultados de la política de vacunación, se analizó la cobertura de vacunación contra COVID-19, esquema primario, 2 dosis, a través de los informes de avance respectivos que permiten realizar el seguimiento por jurisdicción y por grupo etario de las coberturas tanto de dosis de esquema primario como de los refuerzos. Se analizó la evolución semanal de la cobertura de la campaña de vacunación iniciada el 28 de diciembre del 2020 hasta el cierre del periodo auditado, 30 de septiembre del 2021, y el informe de avance de vacunación contra COVID-19 a la misma fecha, emitido el 7 de abril del 2022, que muestra una cobertura total país con esquema primario del 50,1% y una cobertura considerando la población objetivo de vacunación a esa fecha, que es 12 años y más, del 62,2%. Al incorporarse esa población mayores de 12 años, el 16 de septiembre del 2021, aumentó la población objetivo de vacunación en relación a las personas vacunadas al 30 de septiembre del 2021, lo que implicó una caída en los porcentajes de cobertura en esta población. Pese a ello, la cobertura con las 2 dosis a personas consideradas vulnerables por la edad entre los 60 años y 80 alcanzó el 89%, y en personas de más de 80 años llegó al 80% al 30 de septiembre del 2021, en 9 meses de vacunación. De esta forma, se observa altos niveles de cobertura de esquema completo de vacunación en los grupos etarios mayores a 60 años, lo cual demuestra la eficacia en la planificación estratégica para minimizar las morbilidades y comorbilidades generadas por la enfermedad a las personas más vulnerables. También puede observarse, al 30 de septiembre de 2021, altos porcentajes de cobertura superiores al 72% en personas entre los 40 y 50 años y del 83% de 50 a 60 años, lo que demuestra la concientización desarrollada por el Ministerio de Salud en la ciudadanía por la necesidad de la vacunación. Finalmente, en el marco del calendario nacional de vacunación, trae vacunación un informe, solamente para recordar que habíamos tenido sobre los años 16-17, que tal vez uno quiere pensar que puede haber sido tenido en cuenta a los momentos de las futuras gestiones. Siempre decimos que nuestros informes tienen que lograr esta mejor gestión, y en este caso por lo menos hemos visto buenas gestiones en los planes de vacunación del periodo auditado. El presente informe pasó por la comisión respectiva y solicitó su aprobación. Si no hay observaciones, se aprueba y pasamos al punto siguiente. Punto 11, actuación número 409-2018, informe de auditoría realizado en el ámbito del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria sobre el estado de regularización y cumplimiento para el periodo 2017, primer trimestre de 2019, de las recomendaciones formuladas en el informe de auditoría aprobado por la resolución número 182 de 2014 AGN, que tuvo por objeto auditar la gestión del SENASA en materia de sanidad animal referente a la organización institucional, presupuesto y recaudación, y específicamente en lo concerniente al Programa Nacional de Lucha contra la Fiebre Aftosa, el Sistema de Identificación Animal y Trazabilidad y el Programa de Bienestar Animal, elaborado por la Gerencia de Control de Gestión del Sector No Financiero. Este informe fue presentado por la Comisión de Supervisión de Control del Sector No Financiero para consideración, habiéndose tenido en cuenta las manifestaciones del organismo auditado. Tiene la palabra el doctor Forlón. Gracias, presidente. El periodo del presente informe de seguimiento abarca el periodo 17 al primer trimestre del 19. Uno de los propósitos más importantes de SENASA es la programación y realización de tareas de prevención, control y erradicación de las enfermedades propias de los animales transmisibles al hombre, como así también ejercer el control higiénico-sanitario de los productos de origen. Respecto al seguimiento de las recomendaciones, se encontró que de un total de 38 hallazgos no se regularizaron 15.
y 2 se regularizaron parcialmente. El resto de los hallazgos fueron regularizados. A continuación vamos a poner los principales recomendaciones que no fueron regularizadas. No se regularizó la recomendación que establecía que lo recaudado en concepto de aranceles por las fundaciones que realizan actividades delegadas por el SENASA se deben declarar presupuestariamente por el total sin netear ninguna transferencia. Tampoco se regularizó la recomendación que establecía que se deberá dictar el reglamento interno de las comisiones provinciales y el acto administrativo de designación de sus integrantes. Con relación a la CONALFA, se debía establecer los procedimientos de control y la realización de acciones destinados a fiscalizar el cumplimiento de las pautas establecidas en el Plan Nacional de Erradicación de la Fiebre Aftosa por parte de COPROSAS, lo que no fue regularizado. El organismo no suministró documentación respecto de los procedimientos de control llevados a cabo por la Comisión Nacional de Lucha contra la Fiebre Aftosa a fin de realizar el seguimiento y evaluación del Plan Nacional de Erradicación de la enfermedad. No fue regularizada tampoco la recomendación sobre la necesidad de incrementar la realización de campañas de publicidad y concientización de la importancia de la vacunación, programa de erradicación de fiebre aftosa. No se regularizó la recomendación sobre la puesta en vigencia del certificado único de lavado y desinfección de vehículos para transporte de animales vivos. No fue regularizada la recomendación referida al deber de dotar a los puestos de frontera con la infraestructura y el equipamiento necesario que permita la realización de controles más eficientes. El resto, ya como he dicho, varias recomendaciones por suerte habían sido regularizadas y a los fines de ser breve solicito su aprobación del presente informe. Si no hay observaciones, se aprueba y pasamos al punto siguiente. Punto 12, actuación número 261 de 2018, informe de auditoría realizado en el ámbito de la Fundación Argeninta, referido a la gestión sobre la Fundación Argeninta para el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2015 y el 30 de abril de 2018, elaborado por la Gerencia de Control de Gestión del Sector No Financiero. Fue presentado por la Comisión de Supervisión de Control del Sector No Financiero para consideración, habiéndose tenido en cuenta las manifestaciones del organismo auditado. Tiene palabra el doctor Fornón. Gracias, presidente. Tengo presente un informe interesante. Se recuerda en su momento cuando estábamos en la comisión y lo hemos manifestado varias veces cómo funcionan estas fundaciones, y esta es una de ellas, que hubo bastante reticencia en su momento para que nos entreguen información. La auditoría se desarrolló bajo un enfoque orientado a problemas, abarcando la verificación de la gestión de la Fundación en base a 3 planteos de problemas distintos a saber. 1, si la gestión de la Fundación es transparente. 2, si la Fundación Argeninta cumple con el objetivo de administrar los fondos en forma eficaz, eficiente y económica. Y 3, cuál es el costo de la Fundación para la Administración Pública Nacional. La Fundación Argeninta es una entidad sin fines de lucro creada en 1993 por el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, con el objeto de facilitar la consecución de los objetivos del INTA, contribuyendo al desarrollo de la investigación y la extensión agropecuaria, y a la articulación entre el sistema científico-tecnológico con la producción y a la promoción de acciones dirigidas al mejoramiento de la empresa agraria de la vida rural. Para ello, la Fundación puede actuar por sí o en colaboración con otros actores, ya sean de entidad pública, privada, locales, nacionales o internacionales. La Fundación recibe ingresos para administrar por 3 vías diferentes, en función de 1, los convenios que se eleva con organismos de la Administración Pública Nacional, también los convenios que firma con el marco de la Ley 23877 de promoción y fomento de la innovación tecnológica, y por último, de los fondos que recibe por actuar como administrador de fondos de convenios firmados entre organismos de la Administración Pública Nacional y organismos internacionales. Durante el periodo auditado, hubo 12 organismos de la Administración Pública Nacional que efectuaron transferencias a la Fundación por un total de 3.266,3 millones de pesos. En cuanto a los hallazgos del informe, la auditoría arrojó como resultado una serie de desvíos que impactan en el desarrollo de la actividad a cargo de la Fundación, su desempeño y el consecuente cumplimiento de sus objetivos. Entre otros, la auditoría detectó que la auditada carece de datos e información completa, oportuna y confiable, lo cual impacta en la transparencia de su gestión en materia de identificación del origen de los fondos, la registración y rendición de cuentas de los recursos que administra la Fundación, la modalidad de contratación de los recursos humanos que allí revistan y las obligaciones asumidas en materia de derecho de acceso a la información pública, según la Ley 27275. Así, del cotejo realizado entre el registro de fondos del ICDIF y la información recabada por la auditoría en el SENASA, se constató que Argeninta consignó la suma de 16,4 millones de pesos, mientras que el SENASA informó que transfirió a la Fundación 761,8 millones de pesos.
Del mismo modo, conforme a lo manifestado por la Fundación, los ingresos por transferencias de la Administración Pública Nacional alcanzan un monto total de 1.272,3 millones de pesos, mientras que los importes registrados en el ICDIF por el mismo concepto y respecto al mismo periodo ascienden a la suma de 3.266,3 millones de pesos. De este modo, el auditado informó solo el 38,95% de los fondos consignados en el CIDIF. Por otro lado, se verificó que Argeninta no posee un registro completo y sistematizado relativo a la totalidad de los convenios vigentes durante el periodo auditado, sea con organismos de la Administración Pública Nacional o con organismos internacionales, ni suministró un registro de los mismos, lo cual impidió conformar el universo de dichos convenios y evaluar la conformación, completitud y confiabilidad del mentado registro. La Fundación no cumple con los términos del artículo 7, inciso J de la Ley 27.275, de Derecho al Acceso a la Información Pública, en lo relativo a la publicación en su sitio web institucional de información concreta respecto de los fondos públicos que administra. Además, se comprobó que no fue designado un responsable de acceso a la información pública que se encargue de tramitar todas las solicitudes ante sí por terceros. En cuanto a la administración de fondos, se comprobó la falta de transparencia en el manejo de los fondos recibidos y administrados por la Fundación, lo que impidió medir el cumplimiento de los objetivos institucionales conforme a criterios de eficiencia, eficacia y economía. Además, la ausencia de conformación de un sistema de información general, de un tablero de comandos e indicadores, da cuenta de la falta de medición del cumplimiento de objetivos por parte de la Fundación. Por lo que refiere al costo de la Fundación para la Administración Pública Nacional, se comprobó que la Fundación implica erogaciones para el Estado Nacional, en concepto de comisiones por las tareas que asume, que podrían reducirse o bien no ser pagadas, en el caso de que los organismos que realizan las transferencias a su favor lleven a cabo tales asignaciones. Se verificó que la Fundación genera costos innecesarios para el Estado Nacional, teniendo en cuenta la duplicidad de funciones que ejerce con los organismos de la Administración Pública Nacional, con los que celebra convenios. En este sentido, la Fundación cobra entre el 2 y el 5% sobre las transferencias que recibe de organismos públicos y privados, nacionales e internacionales, por los servicios que presta. Dichos servicios consisten, en la mayoría de los casos, en el mero carácter de depositario de las sumas transferidas, ya que la Fundación no realiza ningún procedimiento de análisis, sino que se limita a pagar al personal asignados a los proyectos que sea, ya sean subsidios, contratos u honorarios. Por otra parte, se comprobó que la Fundación realiza colocaciones de fondos con los saldos remanentes pertenecientes a las transferencias enviadas por organismos de la Administración Pública Nacional en el marco de los convenios firmados e ingresa como recurso propio los respectivos intereses obtenidos, lo cual está establecido en el Manual de Inversiones de la Fundación y permite que el mismo tenga recursos propios de dichos fondos públicos. A modo de ejemplo, para el ejercicio 2018 se verificó que los fondos remanentes de los diferentes convenios firmados con los organismos de la Administración Pública Nacional ascendieron a 310,8 millones de pesos, siendo algunos de los programas con mayores sumas retenidas el proyecto 102 Pro Huerta y el proyecto 662 Plan Ganadero 103 del 2016. El proyecto pasó por la comisión respectiva y se recomienda su aprobación. Me pide la palabra el doctor Fernández, luego el doctor Forlón. Gracias. Luego el doctor Pichetto. Gracias, doctor Forlón. Sí, presidente. El informe fue en vista y está en condiciones de aprobarse, ¿no? Pero como en estos informes anteriores sobre esta fundación, que ya vimos desde hace muchos años, y yo acá tengo años, se pone en resalto la falta de identificación de origen de los fondos, porque entran pero no se saben después, que se ejecuta y no hay una consiguiente rendición de cuentas. Yo lo que pido es mandarlo a legal, porque creo que ya se pidió a algún tribunal o algo, pero esto no es una caja media extraña que como las consultorías y todo eso. Yo no firmo, pero bajo estas condiciones si se manda a investigar. Si no, no voy a firmar este expediente. Gracias, doctor Fernández. Tiene la palabra el doctor Pichetto. Gracias, presidente. Bueno, nuevamente un gran trabajo de la auditoría. Permite descubrir el funcionamiento de estas fundaciones que funcionan con plata del Estado, con recursos del Estado Nacional. Hay un famoso caso de una funcionaria del Gobierno Nacional, de la primera gestión, la funcionaria Piccolotti, donde la propia Cámara Federal señala claramente
la viabilidad de poder auditar desde la AGN a estas fundaciones y a todas las fundaciones que reciban plata del Estado Nacional. O sea que ninguna puede interponer aquí una cuestión de que no se la puede auditar porque son privadas. Si reciben plata, aportes del Gobierno Nacional, pueden ser auditadas en lo que hace fundamentalmente a que son recursos nacionales que se les han girado. Yo creo que hay que sugerirle al Ministerio de Agricultura y al Gobierno Nacional que deje de hacer aportes a esta fundación. Los hechos son aberrantes, los acaba de mencionar el doctor Forlón. Me parece que es un tema para, primero, potenciar y valorizar desde el punto de vista de la tarea realizada por la auditoría. Segundo lugar, informarle al gobierno que le deje de dar plata a esta gente, que dejen de utilizar los fondos públicos como si fueran propios, que dejen de ponerlo en plazo fijo para tener intereses y después lo ponen como recursos propios. Yo sé que esta es una iniciativa suya, que la hizo cuando presidía la comisión, y sé también que esta fundación resistió todo lo que pudo, la entrega de documentación y que pudiéramos entrarle para hacer la auditoría. Pero me parece que ha terminado esta auditoría, ha concluido, los fallos previos y el sistema judicial han habilitado la tarea nuestra y también es un precedente para cualquier otra fundación. Le vamos a entrar a cualquier fundación que reciba plata del Estado Nacional y que se pida auditar por parte de la bicameral o por parte del Congreso. Así que, bueno, yo sugiero, independientemente de lo que plantea el doctor Fernández, que me parece que Legales tiene que revisar este tema, analizarlo, para ver si procede o no una denuncia de carácter judicial. Me parece que habría que hacer una sugerencia política con el envío de la auditoría, al Gobierno Nacional, al Ministerio de Agricultura y al propio Ministro de Economía que dispone de los fondos, que sepa claramente qué es lo que está pasando. No es una suma menor la plata que se manejó en esta fundación. Así que con estos fundamentos también voy a apoyar y acompañar el dictamen de la auditoría que, repito, está muy bien trabajado por el equipo técnico. Sí, gracias, doctor Pichetto. Un par de comentarios. Este informe, que como ha sido señalado, no es el primero, ya hace más de 10 años se llevó adelante una auditoría con conclusiones parecidas. Este informe ilumina un episodio muy complejo de la Argentina, que es la captura, la colonización por parte de actores privados de instituciones estatales. Tras el falso argumento de que tenemos que hacer rápido las decisiones, como vimos en un informe que se presentó previo por el doctor Forlón, la idea de la celeridad lo que esconde es la voluntad de evitar el control. Y aquí tenemos esto. Aquí tenemos esto. Esa supuesta solución presentada como camino mágico, en rigor de verdad es la voluntad de evitar el control. Estamos entonces frente a un agujero de plena opacidad en el sector público, que hay que decirlo con todas las letras, no discrimina por administración, involucra a gobiernos de distinto signo, como el periodo auditado lo revela. Fue señalado que hay 12 organismos que aportan recursos a esta institución con el argumento de hacer más rápido las cosas. Es extraordinario, pero se cobra una comisión que va entre el 2 y el 5% por administrar, con lo cual se encarece las decisiones, el gasto público, y se obtienen
intereses que favorecen la existencia de más recursos para esta situación. Entonces estamos frente a un momento, una situación de colusión entre lo privado y lo estatal que tiene una conclusión: afectar lo público, lesionar lo público, impedir el control, hacer desaparecer un principio elemental de la democracia, que es la transparencia, porque las autoridades de esta fundación dicen que nosotros no tenemos derecho a acceder a esa información y solo nos proveyeron los recursos públicos y no tuvimos a nuestra disposición los convenios que llevaran adelante. Entonces, estamos hablando de la necesidad de que, como fue planteado, y yo acompaño y creo que es el espíritu unánime del colegio, no solo aprobar el informe, sino remitirlo a la Secretaría Legal para que analice la posibilidad de una denuncia penal sobre... Muy bien. Entonces, si no hay más observaciones, se aprueba y se remite a la Secretaría Legal para que analice. Presidente, de elevarlo al Poder Ejecutivo para que no gire más fondos a esta fundación, atento a las circunstancias que surgen de esta auditoría. Me parece un tema de volumen y de política institucional de la auditoría, de sugerir la corrección inmediata, que paren de darle plata a este tipo de organismos. Bueno, eso es una recomendación de política, entiendo yo, que corresponde al Poder Legislativo. Podríamos hacer, en todo caso, en nuestra relación con la bicameral, tener este tipo de relación. Okay. Si estamos de acuerdo, entonces se aprueba y se remite a la Secretaría Legal. Pasamos al punto siguiente. Punto 13, actuación número 214 de 2022. Informe del auditor independiente respecto de los estados contables de Intercargo Sociedad Anónima Unipersonal por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2020, elaborado por la Gerencia de Control Financiero del Sector No Financiero. Fue presentado por la Comisión de Supervisión de Control del Sector No Financiero para consideración. Tiene la palabra el doctor Forlón. Gracias, presidente. Trataré de ser breve. El informe comprende el estado de situación patrimonial, el estado de resultados, el estado de evolución del patrimonio neto y el estado de flujo efectivo, así como un resumen de las políticas contables significativas y otra información explicativa incluidas en las notas y anexos, cuyo dictamen es una opinión favorable con ciertos énfasis respecto a la pandemia provocada del COVID. La empresa requirió por primera vez financiación por parte del Estado Nacional para cubrir necesidades financieras por 884 millones en el 2020 y casi 1.700 millones en el 2021. Resumiendo, solicito su aprobación. No hay observaciones. Perdón, doctor Pichetto. Algo breve, presidente, no quiero dejarlo pasar. Gracias, doctor Forlón. Tiene la palabra el permite, doctor Pichetto. voy a aprobar el informe que presentó el doctor Forlón, pero quiero decir que Intercargo en el 2020 recibió casi 880 millones de subsidio, que era justificado por el tema de la pandemia. El tema es que en el 21 también recibió subsidio y también en el 22. Lo digo para que lo tengamos en cuenta. A partir de mediados del 21, después del levantamiento de la cuarentena, la actividad se normalizó. Lo que se justificaba en el 2020, esto no es óbice para que aprobemos el estado contable y lo anoto como un detalle. Los muchachos ahora en la actividad privada reciben subsidio. Estamos hablando de Intercargo. Veamos cómo sigue la película esta cuando miremos nuevamente a la empresa. Muy bien. Se aprueba, entonces pasamos al punto siguiente. Tiene la palabra la secretaria. Punto 14, actuación número 68 de 2021. Informe del auditor independiente y memorando sobre el sistema de control interno contable referidos a los estados contables del Banco de la Nación Argentina, Fideicomiso de Administración Proyecto Reactor Karen, al 31 de diciembre de 2019, elaborados por la Gerencia de Control del Sector Financiero y Recursos. Fue presentado por la Comisión de Supervisión del Sector Financiero y Recursos para consideración.
Tiene la palabra la licenciada de la Rosa. Sí, gracias. Gracias, presidente. La opinión da cuenta que los estados contables fiduciarios presentan razonablemente, en todos sus aspectos significativos, la situación patrimonial del Fideicomiso de Administración Proyecto Reactor CAREM al 31 de diciembre del 2019, así como sus resultados, la evolución de su patrimonio neto y el flujo de su efectivo correspondientes al ejercicio económico terminado en esa fecha, de conformidad con las normas contables profesionales argentinas. Como fue aprobado por unanimidad en la comisión respectiva, solicito la aprobación. Si no hay observaciones, se aprueba y pasamos al punto siguiente. Se deja constancia de la excusación del doctor Forlón para intervenir en el tratamiento y aprobación de este punto. Pasamos al punto siguiente. Tiene la palabra la secretaria. Punto 15, actuación número 102 de 2022, informes respecto del Banco Central de la República Argentina, elaborados por la Gerencia de Control del Sector Financiero y Recursos, de acuerdo al siguiente detalle. Informe del auditor independiente sobre los estados contables del Banco Central de la República Argentina el 31 de diciembre de 2021. Memorando sobre el sistema de control interno contable del Banco Central correspondiente al ejercicio 2021 y la solicitud de reserva por referirse al funcionamiento del sistema de control interno contable de la entidad, e informe especial sobre la existencia y funcionamiento de los procedimientos de control interno que aplica el Banco Central de la República Argentina para cumplir con las normas de la Unidad de Información Financiera en materia de prevención del lavado de activos de origen delictivo y financiamiento del terrorismo referido al Banco Central, estados contables al 31 de diciembre de 2021, y su solicitud de reserva en razón de tratarse de un informe exigido por la Unidad de Información Financiera y de las disposiciones legales y reglamentarias existentes referidas a la difusión de información sobre el lavado de activos de origen delictivo. Fue presentado por la Comisión de Supervisión de Control del Sector Financiero y Recursos para consideración. Tiene la palabra la licenciada de la Rosa. Perdón. Sí, doctor. Sí, quiero dejar a salvo que todo lo que se hable, si es algo reservado, se va a tener que levantar la gente y cortar el tema. Mientras no se hable nada que no es reservado, estamos de acuerdo. Pero en cuanto alguien quiera mencionar algo reservado, esto es como la otra vez que, bueno, ustedes no están de acuerdo, pero esto sí están de acuerdo. Y sí, Banco Central. Así lo digo porque hay reserva. Entonces, es lindo recordarlo para la anterior vez que ustedes no estaban con la reserva. Entonces quisiera la mía ver qué piensan ahora con esto que estoy diciendo, si están de acuerdo o no con la reserva. Gracias, doctor Fernández. Tiene la palabra la licenciada de la Rosa. ¿Estamos? Ahí estamos. Bueno, voy a tratar de hacer una síntesis, por pedido también del auditor Nievas, que creo que se tiene que ir, no sé si se quedó ya. Bueno, lo veo sentadito ahí. Faltan 10 minutos. Bueno, voy a tratar de hacer una síntesis, obviamente siguiendo las instrucciones, que así tiene razón el auditor Fernández. Obviamente no voy a mencionar aquellos aspectos que tienen la condición de reservados. Bien. El proyecto de informe sobre los estados contables del Banco Central de la República Argentina el 31 de diciembre del 2021 presenta un dictamen de razonabilidad en todos sus aspectos significativos con respecto a la situación patrimonial del banco al 31/12 del 21, así como sus resultados, evolución de su patrimonio neto y el flujo de efectivo y equivalentes. Hay varios párrafos de énfasis que son muy importantes, no los voy a leer a todos porque están en el informe que cada uno de los auditores tiene, pero bueno, que están relacionados con los criterios contables establecidos en el Manual de Políticas Contables del Banco Central, que difieren en algunos aspectos de aquellos vigentes aquí en la Argentina. También hay una nota interesante que tiene que ver con la relación que tiene el Banco Central con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, habida cuenta que en el periodo analizado se ha pagado servicios de dicha deuda. Además, está relacionado también
bueno, con las políticas que han realizado con respecto a la estrategia de flotación administrada que sigue el Banco Central de la República Argentina y estableciendo que el ritmo de depreciación se adecuó de forma gradual a las necesidades de la coyuntura, priorizando contrarrestar al menos parcialmente las presiones inflacionarias del 2021, que como sabemos terminó en el 50.9%. Después también uno de los párrafos de énfasis habla de la utilización de los yuanes en el acuerdo que se tiene con el Banco Popular de China y habla de los montos utilizados en el periodo que estamos analizando. Y esto sí me parece que es importante, en nota 3.4, refiere a que los estados contables se señala que por resolución del directorio 52/19, la entidad decidió aplicar la reexpresión en moneda homogénea de acuerdo con lo dispuesto por la Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias, que ha establecido que los estados financieros de las entidades bajo su control apliquen la reexpresión en moneda homogénea a partir de los ejercicios económicos iniciados a partir del 1 de enero del 2020. La entidad ha adoptado a partir de esa fecha los cambios en sus políticas contables a efecto de la reexpresión de los estados contables en términos de la unidad de medida de cierre. Digo esto porque también se relaciona con algunos de los resultados que ha tenido en este año el Banco Central. Y bueno, también refiere a que el año 2021 siguió marcado por la pandemia, por supuesto en menor medida que el 2020, pero bueno, tuvo menor impacto económico de la segunda ola de contagios que tuvo lugar durante el segundo trimestre del año 2021 y la rápida recuperación posterior que permitieron dar continuidad al proceso de reapertura y dinamización de la economía local que alcanzó en julio el nivel prepandemia. Ahora voy a hacer una síntesis de estado patrimonial, activo, pasivo, patrimonio neto, resultados. Respecto al activo, el activo se redujo un 5% en pesos constantes con relación al ejercicio previo, influenciado por la disminución en el valor de las reservas internacionales y de los títulos en cartera propia del Banco Central de la República Argentina. Eso en pesos a valores constantes, ¿no? También tenemos que decir que tanto las reservas internacionales como los títulos en cartera aumentaron en dólares. Por eso hablaba de lo que significa la reexpresión en moneda constante. Los principales componentes del activo son reservas internacionales, títulos públicos y derechos por operaciones de pase. Son los tres primeros y después sigue los adelantos transitorios del Gobierno Nacional. Con respecto a las reservas internacionales, hubo una disminución del 19%, estamos hablando en pesos constantes, si bien también aumentaron en dólares, pero bueno, esto estamos hablando de pesos constantes. Respecto a los títulos públicos, en cartera propia del Banco Central, una reducción del 14%. Con respecto a los derechos por operaciones de pase, experimentaron un crecimiento del 20% respecto al 2020 en moneda constante. Y respecto a los adelantos transitorios al Gobierno Nacional, aumentaron un 14% respecto al año anterior. Así representaron más o menos un 4.7% del Producto Bruto Interno, un valor más o menos equivalente que se viene llevando desde el 16, el 2015 en adelante. O sea, más o menos estamos 4 o 5% del PBI. Respecto al pasivo, el pasivo se incrementó en un 3%, con respecto, por supuesto, al ejercicio anterior, y dentro de los principales indicadores del pasivo tenemos, por supuesto, base monetaria, que la base monetaria experimentó una reducción del 2%, representando un 7,9% del PBI, y en cuanto a los títulos emitidos por el Banco Central, fundamentalmente el LELIQ, sufrió un incremento del 14%. Tenemos las LELIQ en ese año más o menos al 10.9% del PBI, que también más o menos representa lo de los años anteriores.
Con relación a las obligaciones por operaciones de pase, estos se incrementaron un 16%. Todas estas cuestiones hicieron que el patrimonio neto tuviera una reducción del 69%. Una significativa reducción en relación, por supuesto, a precios constantes del 2020. Influyeron en dicha caída no solo los aumentos en los títulos emitidos por el Banco Central y las obligaciones por operaciones de pases del pasivo, sino también porque el activo se indexó a un ritmo inferior al del pasivo que se remunera a una tasa mayor, que es la tasa de política monetaria. En cuanto a los estados de resultados, el resultado neto del ejercicio arrojó una pérdida de 454.409 millones de pesos en monedas constantes. Desmejoró respecto al ejercicio anterior y tuvimos un resultado negativo, así como lo habíamos visto también en el 2017. Vamos a ver qué otra cosa. Bueno, también podemos decir que cabe destacar que si bien el resultado neto ajustado es de 114.316 millones, es por el impacto negativo de la pérdida sobre la posición monetaria neta, incluida en la línea resultados por exposición al cambio en el poder adquisitivo de la moneda, por un monto de 568.725 millones, que es el resultado neto del ejercicio que arroja la pérdida mencionada. El 55% de los intereses perdidos por la autoridad monetaria corresponden a intereses abonados por la LELIQ, que alcanzan un monto de 884.181 millones, disminuyendo un 15% respecto al año anterior y generando un déficit cuasi fiscal de 1.9 del PBI en el 2021. Bueno, señor presidente, hice una breve síntesis, habiéndose tratado en la comisión respectiva y aprobado, bueno, solicito la aprobación. Gracias, licenciada. Tiene la palabra el doctor Pichetto. Sí, muy breve. Para dejar constancia de que hay una evaluación distinta en el marco de los títulos y de que la auditoría utiliza normas distintas a las del Banco Central. Esto me parece que lo hemos enunciado en otras oportunidades y también hay un párrafo que no es propio de esta auditoría contable, que hace evaluaciones futuras que me parece que no se corresponden porque incluso si las analizáramos, y no voy a hacer un debate en esto, voy a avalar y aprobar, pero quiero hacer mención de que esas valoraciones subjetivas no son propias de una auditoría contable. Gracias, doctor Pichetto. Hay un requerimiento de reserva, ¿verdad, licenciada? Sí, absolutamente. Sí, dos Muy bien. requerimientos de reserva. Entonces, No he dicho nada que vulnere la reserva. con los... La otra teníamos Muy bien. fundamento, pero no vamos a reabrir ese debate. Está bien, dejémoslo. Muy bien. No discutamos, estamos terminando el año, no discutamos. Ya discutimos antes. Estamos entonces con el punto 15, de que se requiere su aprobación y al mismo tiempo se formula la solicitud de dos reservas. Con las reservas solicitadas se aprueba el informe. Pasamos al punto siguiente. Punto 16, actuación número 253 de 2019, informe de auditoría referido a la Administración Nacional de la Seguridad Social, Programa Nacional de Reparación Histórica, casos con procesos judiciales y sin juicio iniciado. Periodo auditado 1 de enero de 2017 al 31 de diciembre de 2017, elaborado por la Gerencia de Control del Sector Financiero y Recursos. Fue presentado por la Comisión de Supervisión del Sector Financiero y Recursos para consideración, habiéndose tenido en cuenta las manifestaciones del organismo auditado. Tiene la palabra la licenciada de la Rosa. Presidente. Todo aprendido esto. Bueno, el proyecto de informe tiene como objeto el Programa Nacional de Reparación Histórica,
casos con procesos judiciales y sin juicio iniciado, ejercicio 2017, siendo sus objetivos evaluar el grado de alcance de los objetivos del programa en cuanto a las ofertas formuladas, evaluar el grado de aceptación de las ofertas, evaluar el desarrollo de la gestión de los acuerdos suscriptos, evaluar las demoras del proceso en las distintas etapas desde la suscripción hasta la homologación y su posterior pago, evaluar el grado de cumplimiento de los acuerdos suscriptos, determinar el incremento del haber promedio en términos reales y porcentuales. Respecto al alcance de la auditoría, reviste el carácter de una auditoría de gestión y es importante resaltar que el programa se encuentra finalizado. Asimismo, se destaca que la Ley 27260 crea el Programa Nacional de Reparación Histórica para Jubilados y Pensionados con el objeto de implementar una alternativa conciliatoria por medio de la suscripción de acuerdos transaccionales que permitan reajustar los saberes y cancelar las deudas previsionales con aquellos beneficiarios que reúnan los requisitos establecidos por la propia normativa y mediante las pautas de cuantificación determinadas. La ley declara además la emergencia en materia de litigiosidad previsional y el programa representa una respuesta a esa emergencia. Voy a tratar de hacer una síntesis, como yo he quedado con el auditor, que se tiene que ir, pero bueno, hay 2 o 3 cuestiones nada más. En principio tiene que ver que hay una disidencia, ¿no es cierto?, con el tema del financiamiento del programa. Acá lo que decimos es que en relación al financiamiento del programa, vale remarcar que del análisis financiero elaborado por la Dirección de Tesorería del organismo, surge que el total recaudado para el programa proveniente del sinceramiento fiscal, que es un gravamen establecido por la Ley 27260, el artículo 41, para el año 2017, ascendió a la suma de 26.319.866.000 pesos. Y además, en dólares, 1.127.849.250 dólares, y en realidad por liquidación este último de títulos Bonar 17 y Global 17. Y que el total del concepto de erogaciones de dicho programa por el mismo año fue de 43.471.551,159. A ver, me parece que dije mal. Perdón porque la letra es acá. Ahí estamos. Sería 43.471 millones. No veo, perdón. Lo estoy viendo acá. A ver si tengo. Bueno, lo dejo ahí. Con relación al excedente, durante el 2017, ANSES suscribió 3 letras del Tesoro por un total de 125.075 millones de pesos. Respecto al cálculo de movilidad, cabe remarcar que en lo que hace al financiamiento del programa se encuentra cuestionada la constitucionalidad del artículo 51 de la Ley 27.260 en autos Fernández Pastor, Miguel Ángel contra ANSES sobre amparo sumarísimo, sin resolución definitiva. Como hecho posterior, también decimos que resulta necesario aclarar que con fecha 19/11 del 2020, la Ley 27.574 modificó el artículo 28 en el aspecto cuestionado. En este último caso, en cuanto a liquidación de activos. Otra de las cuestiones que tiene que ver entre los resultados y hallazgos, conforme los datos expuestos en el punto 422, las causas por reajuste y movilidad de la Ley 24241 tienen un incremento en los años 16 y 2017, mientras que las correspondientes a la Ley 18.037, el 38, exhiben una leve disminución, consecuencia de las características de dicho universo. El programa no logró disminuir la litigiosidad para dichos años, por el contrario, si a dicha situación se agregan las causas correspondientes a reparación histórica, para el año 2017 se advierte una gran cantidad de causas nuevas que, si bien corresponden al programa, en muchos casos no poseían juicio previo y no formaban parte de la litigiosidad que justificó la declaración de emergencia en materia previsional y que hoy aumenta el caudal de trabajo de un fuero que, conforme el propio decreto reglamentario 895/16, se encuentra colapsado, a lo que continúa agravando la situación de vulnerabilidad. Bueno, me parece que son aspectos importantísimos y entiendo que, porque así se discutió en la comisión respectiva, hay una disidencia. La disidencia
una disidencia parcial que seguramente del auditor Nievas, y yo creo que se sumaría también el auditor Pichetto y el presidente, con lo cual ya le pasamos a la comisión respectiva la redacción como quedaría con esas disidencias, ¿no? Eso es todo. Yo estoy solicitando la aprobación, presidente. Gracias, licenciada. Tiene la palabra el doctor Nieva. Sí, presidente. Bien, como bien ha explicado la presidenta de la comisión, la auditora, nosotros votamos favorablemente el informe con una disidencia parcial que tiene que ver con el hallazgo indicado en el punto 6G y en las conclusiones con lo que tiene que ver con lo que se afirma respecto de la litigiosidad. Nuestra opinión respecto de las leyes puede ser individualmente la que sea, pero como auditoría no está dentro de nuestras facultades cuestionar lo que ha sido sancionado por el Congreso, y esto es lo que hace el informe en el hallazgo punto 6G, donde habla del financiamiento y se explaya sobre cuestiones que tienen que ver con lo que era la letra de la ley sancionada por el Congreso, que luego se modificó, por supuesto. Gracias, y doctor en el Nieva. punto que tiene que ver con la disidencia. Todo esto lo hemos firmado los 3 auditores, como se ha señalado recién, y va a constar en la propia resolución que firmemos. Se aprueba entonces con la disidencia parcial respecto del hallazgo 6G y los 2 últimos párrafos de la conclusión presentada por los doctores Nieva, Pichetto y la presidencia para ser incluida en el texto resolutivo como anexo. ¿Le pide la palabra? Doctor Forlón. Gracias, presidente. No, pero ¿los fundamentos son los que acaba de decir o se agregan fundamentos? Yo tengo, Ya lo pusimos por escrito. Ya están los fundamentos y la respuesta nuestra también la respuesta con también. respecto a las dos Muy bien. cuestiones. Ok. Esta era la ley que se había vetado un artículo, pero estoy medio perdido. Esta era la ley que se había vetado el artículo de los familiares de blanqueo, ¿no? Estamos hablando de reparación histórica. La ley de reparación histórica. Reparación histórica de 2017. ese. Bien. No, quería saber si era justa la ley Muy del bien. veto parcial. Entonces, si no hay más, con la aprobación y con la observación, la disidencia parcial registrada, queda terminado el orden del día. Vamos a levantar la sesión. Antes de eso, en nombre del Colegio de Auditores y, por cierto, en el mismo propio, felicidades para todos y ventura personal y familiar para cada uno. Muchas gracias.